en el video anterior, que es esta clase de cálculo graficación, les explico el paso a paso a seguir para poder hacer el esbozo o el gráfico aproximado de una función a partir del análisis de la primera y de la segunda derivada, junto con el cálculo de asíntotas y, bueno, la interpretación de esas cosas a la vez. Entonces, bueno, voy a copiar y pegar esto mismo, como para que no tengamos que devolvernos tanto. Entonces, estos son los pasitos que vamos a seguir. Bueno, más bien vayamos copiando de a uno en uno. Entonces, el primer paso. Tenemos una función y tengo que hacer el análisis gráfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos y los posibles puntos de inflexión de esa función. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso con la función x a la 2 entre x menos 1. Entonces, comencemos. Vamos a calcular la derivada de esta función. Si esta es la función, ¿cuánto sería su derivada? Cuéntenme. F', recuerden que esto es la derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo, todo al cuadrado. ¿Vamos bien? Recuerden que ahí estamos utilizando la fórmula de la derivada de un cociente, porque en este caso, pues, es una división. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Preguntas, dudas? Sí, señor. Ok, entonces f' sería en este caso 2x, Sí, señor. x menos 1, menos x a la 2 por 1, entre x a la 2 menos 1, todo al cuadrado. Perdón, x menos 1, todo al cuadrado. Dije lo que no era. Ok. Y recuerden que esta derivada, bueno, esta derivada, pues es 2x. Y que esta otra derivada es 1. Bueno, entonces f' de x es, tengan en cuenta que acá podemos utilizar propiedad distributiva, ¿no? El 2x se multiplica con x y con 1, negativo. O sea que sería 2x a la 2 menos 2x menos x a la 2. Porque x a la 2 por 1 te da x a la 2. Entonces no hay tanto lío con eso, ¿no? Y esto es x menos 1 todo al cuadrado. De lo que está aquí, creo que los únicos términos que se pueden operar sería este y este. ¿Cuánto nos daría eso? Cuéntenme. Profe, x cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Muy bien, Marco Tulio. Bien, entonces aquí calculamos la derivada. Recuerden que para analizar puntos críticos, hay dos tipos diferentes de puntos críticos, ¿no? O sea, hay dos clases. Entonces vamos a mirar puntos críticos. Y vamos a mirar el primer tipo, que es cuando la derivada es ¿cuánto? 0, ¿no? Que eso lo vimos en clase. Entonces, tomamos la derivada, que es lo que nos acabo de dar,
y lo igualamos a 0. Bueno, cuando ustedes tengan una división y sea igual a 0, la única forma de que una división sea 0 es que el numerador sea 0, o sea, el numerador de la fracción que ustedes tienen. Eso quiere decir que, en este caso, esto que está aquí arriba tiene que ser igual a 0. O sea, el denominador no se mira. ¿Por qué? Porque es que en una división, la única forma de que la división sea 0 es que el de arriba sea 0. El de abajo, pues, sea cual sea el número, no va a volver 0 la división. ¿Listo? Entonces, de acá podemos indicar que x a la 2 menos 2x es igual a 0. Y solucionamos esa ecuación cuadrática. Bueno, en este caso es una ecuación cuadrática que se puede hacer factorizando. No necesitamos hacer fórmula cuadrática, pero puede darse el caso de que lleguen a algo que sí necesiten hacer fórmula cuadrática. Aquí es solamente factorizar. X menos 2 igual a 0. Recuerden que el producto de dos términos que sea 0, pues ese producto es 0 cuando alguno de ellos sea 0. Recuerden que eso solamente pasa con el 0 y solamente cuando se estén multiplicando. Bueno, hay otro caso, pero pues no sé si ustedes lo conocen. Y no es con multiplicación, sino que es con suma, pero es con suma de números positivos. Pero bueno, si algo hablamos después de eso, no nos llenemos de cosas. Pero por ahora, si se están multiplicando e igualando a 0, alguno de ellos debe ser 0. Eso tiene que ver con la ley de tricotomía, pero bueno. Y de acá, x es 0 y x es 2. Entonces acabamos de encontrar dos puntos críticos del primer tipo. ¿Listo? Tristemente, muchas personas piensan que estos son los únicos puntos críticos que hay, que es cuando la derivada es 0. Y es falso. Nosotros en clase analizamos el por qué la definición de punto crítico es como es. Entonces, nos falta los puntos críticos del segundo tipo, que es cuando la derivada que... Cuéntenme. Es indeterminada, profe, creo que es. Bien, casi. Cuando la derivada no existe. Ah, eso. Pero tiene que ver con esa palabra indeterminado. Bueno, básicamente lo que uno hace es, de nuevo, observar la derivada que hicieron y mirar esa derivada cuando les pone problema o cuando es indeterminada. Ahora sí usamos esa palabra, Marco Tulio. Entonces, una división, bueno, en este caso es una división es indeterminada o no existe cuando el denominador es ¿cuánto? 1. Cuando x igual a 1. Ah, ok, A 1 cuando x es 0. Cuando el denominador es igual a 0. exacto. Sí, ahí Axel se me adelantó, pero sí, no existe si el denominador se vuelve 0, que utilizando un poquito de álgebra, sacando raíces, obtenemos que x menos 1 es 0, o sea que x vale 1. Y este sería otro punto crítico. ¿Vamos bien, chicos? Señoritas, Daniela, Sí, profe. Karen, Alejandra. Ok, Sí, profe. ok. Entonces, acá ya tenemos tres puntos críticos. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que tenemos que calcular puntos críticos y posibles puntos de inflexión. Recuerden que los posibles puntos de inflexión es la misma cosa que hicimos con puntos críticos, pero en vez de trabajar la primera derivada es con la segunda derivada. Entonces, vamos a mirar los posibles puntos críticos. Perdóname, los posibles puntos de inflexión. Posibles puntos de inflexión. Ok, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues tomemos la primera derivada y volvámosla a derivar.
Entonces ahora vamos a calcular la segunda derivada, que sería la derivada de ese cociente. Entonces recuerden que es derivada del de arriba, que es x a la 2 menos 2x, por el de abajo, x menos 1 al cuadrado. Denme un momentito y lo corro un poquito, porque creo que esa derivada nos va a dar largo. Menos x a la 2 menos 2x por la derivada del denominador, que es x menos 1 al cuadrado, entre x menos 1 al cuadrado, pero otra vez al cuadrado. Porque recuerden que la fórmula es denominador al cuadrado. Y en este caso el denominador es x menos 1 al cuadrado. O sea, todo esto. Voy a poner con otro color, porque el amarillo lo usé arriba. Entonces, la derivada del de arriba. Y acá tenemos el denominador. Fíjense que ustedes copian y pegan todo el denominador, que en este caso es x menos 1 todo al cuadrado. Ok. Entonces, pues reemplazamos las derivadas. Acuérdense que las pueden calcular por aparte, pero pues yo les había dicho que mientras avanzábamos los temas, pues yo iba a ir derivando más rápido. X a la 2 menos 2x, y esto es 2, x menos 1 por la derivada interna que es 1. Dividido entre x menos 1, bueno, al cuadrado y otra vez al cuadrado. Recuerden que cuando hay potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. O sea que queda todo elevado a la 4. ¿Vamos bien? Sí, señor. Y déjenme, pues les pongo acá en una nubecita para que se acuerden de dónde fue que sacó esto. De dónde saqué esto. Y este también, pongámoslo en una nubecita. Pero recuerden que esas derivadas, si ustedes quieren, las pueden hacer aparte y luego las reemplazan. Pero por cuestiones de tiempo, no lo haré. Porque cuando vimos derivadas, yo me iba en paso tortuga, pero pues ya estamos viendo es una aplicación de derivadas. Ok, ahora que sigue, álgebra. Aunque ustedes me podrían decir, uy, profesor, pero acá toca desarrollar este binomio al cuadrado, ¿verdad? Se ve feo. Pero yo creo que podemos intentar mirar un poquito más, a ver si hay algún factor común escondido antes de ponernos a hacer álgebra. Se dirán, pero ¿cómo así? Bueno, sí. Fíjense que, bueno, aquí podemos sacar como factor común el 2, x menos 1, y aquí x menos 1 al cuadrado, menos, bueno, también podemos factorizar acá, x menos 2, aquí x menos 1, pero multiplicado todo por 2. O sea que puedo poner ese 2 de primeras. Ustedes dirán, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, lo primero que hice fue sacar como factor común precisamente de este, el 2 por x menos 1. Este es un factor común. Ahí. Y se está multiplicando todo por x menos 1 al cuadrado. Entonces, por eso es que se lo dejé ahí al ladito, multiplicando. Lo otro que hice fue tomar esta constante que era un 2, que estaba también multiplicando todo, y la puse aquí adelante para que no moleste. Y luego factoricé la x en este pedacito que está acá. O sea, hice varios pasos algebraicos a la vez, pero se los voy a poner acá con colorcito para que sepan qué fue lo que pasó. Bueno, con morado. Este que está acá es esto. O sea, factorizamos la x en x a la 2 menos 2x y ya. Y el 2 que estaba multiplicando al x menos 1 lo puse al frente para que no moleste.
Entonces, fíjense que así escrito podemos encontrar varios factores comunes. Uno es el 2, porque miren que hay un 2 en un lado y un 2 en el otro, y ese 2 está multiplicando cada término. Y además, también tenemos como factor un x menos 1. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? No, señor. O sea, fíjense que esto lo estamos haciendo es para que no tengamos que perder tanto tiempo haciendo álgebra. O sea, no va a ser lo mismo si ustedes multiplican toda esta cosa y toda esta cosa y se ponen a operar que factorizar y luego ahí sí utilizar álgebra. Entonces, yo no quiero que el día del examen se pongan ustedes a perder tiempo si no factorizan. Entonces, si no factorizan, eso es algo en contra de ustedes. Es lo único que les voy a decir. ¿Por qué? Porque les va a hacer perder más tiempo, primero que todo. Y segundo, van a llegar a puntos críticos que tal vez no sean puntos críticos. ¿Listo? Entonces, yo les recomiendo que factoricen. Esto de la factorización siempre se hace usualmente en la segunda derivada. En la primera no tanto. Se dieron cuenta que en la primera no pasó nada. O sea, no tuvimos que hacer nada de factores comunes ni nada. Pero en la segunda derivada sí, porque va a haber por lo menos un término en común con la derivada de la potencia que tiene el denominador. Entonces, ahí es donde va a salir ese factor común. Entonces, esto sería 2x menos 1 factor de x menos 1 al cuadrado menos x menos 2 dividido entre x menos 1 a la 4. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué me hizo pasar por todo este trauma? Bueno, porque una de aquí se simplifica con esta. Bien. Y ahora sí, en lo que está aquí dentro, tenemos que hacer álgebra. Entonces vamos a tener que desarrollar ese binomio cuadrado y hacer esta distributividad. Bien, pero fíjense que de esa manera pudimos simplificar cosas. Entonces, pues nos estamos ahorrando algunos pasos algebraicos que no eran necesario hacerlos. Entonces, 2 factor de x menos 1 al cuadrado, esto es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que es 2x, más el segundo al cuadrado, menos x por x, x a la 2, y menos x por menos 2, más 2x. ¿Listo? Y esto dividido entre x menos 1 al cubo, porque recuerden que se simplificó una potencia. Bien, yo creo que de aquí hay varias cositas que se eliminan. Este 2x, que está negativo y positivo, pues al sumarlo se vuelven 0. Y creo que también hay otro término que sería el x a la 2. ¿Vamos bien? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, señor. O sea Todo que a bien. la final, en ese paréntesis solamente sobrevive el 1. Y 1 por 2, pues 2. Dividido entre x menos 1, todo el cubo. Y fíjense que de una cosa horrible que estábamos derivando, pasamos a esta cosita. Entonces, esa es la segunda derivada que vamos a usar. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a utilizar los mismos tipos de posibles puntos de inflexión, pero, o sea, son la misma forma de los puntos críticos, pero en vez de ser primer derivada es segunda derivada. Entonces, el primer tipo de posible punto de inflexión es que la segunda derivada sea 0.
Entonces, pregunto, ¿hay punto de inflexión de ese tipo? No, profe. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, hagámoslo de la misma forma. Tomamos y lo igualamos a cero. Y recuerden que yo les había dicho a ustedes que si tienen una segunda derivada igualada a cero, es porque el numerador debe ser cero. Y pues en este caso, ¿será que 2 es igual a cero? Pues de esta igualdad no llegamos a nada. Quiere decir que en este caso no hay posibles puntos de inflexión de este tipo. ¿Listo? Porque al igualarlo a cero, pues no llegamos a nada. Ahora vamos a mirar el otro tipo de posible punto de inflexión, que es cuando la segunda derivada no existe. Creo que en este caso sí van a ver, ¿no? Sí, señor. Entonces, esta segunda derivada no existe. Si el denominador es ¿cuánto? Es cero, ¿no? O sea, el denominador. Y de esta ecuación despejamos la x, que creo que vamos a llegar al mismo resultado del de los puntos críticos. Quiere decir que hay por lo menos un posible punto de inflexión que es x igual a 1. Entonces, ya hicimos el primer paso. Fíjense que el primer paso es calculamos los puntos críticos y los posibles puntos de inflexión de la función. Ya lo hicimos. Ahora vamos por el paso 2. Vamos a calcular asíntotas. Si alcanzaron a estudiar ese video, el video de asíntotas se los envié, no era por molestarlos, sino que en su examen me van a tener que hacer asíntotas. ¿Listo? Entonces el segundo paso es calcular las asíntotas de la función. Entonces vamos en orden. Recuerden que acá tenemos que mirar la función original. O sea, vamos a volver a copiar y pegar la función f. Entonces vamos a mirar asíntotas verticales. Bueno, las asíntotas verticales son valores en x en donde la función tenga un comportamiento especial. Cuando ustedes han oído hablar de la palabra asíntota, ¿qué se les viene a la cabeza? Cuéntenme. Profe, es donde la función como que se parte. O sea, Bueno, ahí no hay una imagen. O sea, ahí se dispara para arriba o para abajo. ¿y eso en cálculo cómo lo definíamos? Como de pronto algo que tiende hacia un punto. ¿Qué te dijera? Ustedes recuerdan que nosotros vimos ese tipo de comportamientos, ¿no? Cuando ustedes me decían, por ejemplo, mira, esto es x igual a... Y, por ejemplo, si se va hacia abajo, que era lo que me decía Marco Tulio, o hacia arriba, funciones que tenían esos comportamientos, ¿qué condición cumplían? Que no eran continuas en ese punto, profe, ¿no? Bueno, primera condición, pero más aún, ¿qué quería decir que la función apuntara hacia abajo o hacia arriba? Alejandra, yo me acuerdo que una vez me hiciste una pregunta sobre esto. Que crecía o decrecía, profe. Bueno, sí, pero ¿esto qué era lo que quería decir? Que si la flechita apuntaba hacia arriba o hacia abajo, ¿qué quería decir? Respecto a los límites a izquierda
o a derecha en A. Porque fíjense que ustedes están acercando por acá o acercándose por acá. Acuérdense que eso lo vimos en el primer examen parcial. Profe, pues esos son límites infinitos. Muy O sea, bien. Límite del Eso. Entonces, en cálculo, cuando queremos definir qué es una asíntota vertical, tenemos que asegurar que el límite por alguno de los lados, en ese punto A que ustedes están mirando, tiene que ser un límite infinito. ¿Bien? Que eso también se los envié en los videos de asíntotas. ¿Dónde está? Clase de cálculo asíntotas. Que aquí también les hice ejemplos. Bien. Entonces, ¿cómo es la definición de asíntota vertical? Un número x igual a es una asíntota vertical si algún límite lateral en ese punto es infinito. Es decir, tiene un comportamiento de estos. Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo, por el lado derecho se va para más infinito. Recuerden que si la flecha apuntaba hacia arriba, va para más infinito, y si va hacia abajo, va para menos infinito. Y tiene que ser alguna de estas 4 condiciones, o sea, que algún límite lateral se vaya hacia más o hacia menos infinito. Fíjense que no es obligatorio que el límite infinito sea por los dos lados. No, mira que, por ejemplo, por este lado, el límite te da un número. Ahí no hay ningún problema. Pero uno de los lados sí se va para más o para menos infinito. ¿Listo? Entonces, en esa clase yo les hice hartos dibujos para que se dieran cuenta que no es necesario que por los dos lados se vaya para infinito. Con que por un lado sea un límite infinito, ya, es una asíntota. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las funciones racionales? Este tipo de función, pues es relativamente fácil conocer cuáles son las posibles asíntotas verticales. Fíjense que otra vez estoy utilizando la palabra posible, porque pueden haber funciones racionales donde pareciera que hay una asíntota vertical y a la final termina siendo que no. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿yo cómo mido esas posibles asíntotas verticales en una función racional? Bueno, pues usualmente los valores de x que son asíntota para una función racional son los que vuelven el denominador, adivinen cuánto. Cero, profe. Muy bien, porque serían los valores donde el denominador, bueno, no está definida la división, ¿ok? Que sería cuando el denominador es cero. Entonces, esos serían los posibles valores para hacer asíntota vertical. Entonces, por ejemplo, en este caso, sí, x menos 1 es 0, que quiere decir que x es igual a 1, a esto que está acá le vamos a decir posible asíntota vertical. Pero mucho cuidado, estoy utilizando la palabra posible porque pueda que sí o pueda que no. La única forma para verificar de que un valor en X es una asíntota vertical es que alguno de sus límites laterales sea un límite infinito. ¿Listo? Entonces, como es el único valor que puede ser una asíntota vertical, pues miremos los límites. Entonces, veamos a ver cuánto es el límite. Es más, podríamos mirarlo como bilátero, pero bueno, no. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha, por ejemplo, de x a la 2 entre x menos 1. Recuerden que cuando ustedes están calculando un límite, la primera cosa que tienen que hacer, ¿cuál es? Cuando estamos haciendo un Y límite. evaluarlo en el Muy numerador. bien. Si ustedes evalúan, ¿cuánto les da? Nos da una infinito. cero, c sobre cero. Pues, 1 termina. entre 0, ¿verdad? Sí, Cuando vimos el primer examen parcial, si un límite les daba un número diferente de 0 entre 0, ¿eso qué quería decir? que era un límite, posible límite infinito o no existía. Ajá.
Muy bien. Entonces, vean, el día del examen, si a ustedes les sale una función racional y ustedes se dan cuenta que al hacer el acercamiento en una posible asíntota horizontal les da un posible límite infinito, pues ya con eso podemos decir que el valor es una asíntota. ¿Por qué? Porque recuerden que si era un posible límite infinito, quería decir que por la izquierda o por la derecha se iba para infinito, ¿ok? Realmente, si somos canzones, pues podríamos calcular este límite a la derecha. Recuerden que para hacer posibles límites infinitos tenemos que hacer una tabla de valores, ¿no? Entonces, ustedes podrían calcular de manera directa el límite, que en este caso, si me acerco por la derecha, se va para más infinito, y si me acerco por la izquierda, es menos infinito. Pero pues, esto ustedes lo pueden hacer como tarea, pero no es obligatorio. O sea, esto sería lo que tendríamos que hacer por tarea, pero no es necesario. Con que usted me diga, mira, esto es un posible límite infinito, ya, con eso podemos decir que x igual a 1 es una asíntota, Edison, una asíntota vertical, qué pena. Entonces, en este caso, x igual a 1 es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque al evaluar el límite nos dio que era un posible límite infinito. ¿Listo? Y ya, se acabó. Tengan mucho cuidado con lo de posible límite infinito. ¿Por qué? Porque a veces hay funciones en donde ustedes evalúan y les da, bueno, les puede dar, digamos, un número diferente de 0 entre 0, pero está dentro de otra función. O sea, no les da así bonito el número diferente de 0 entre 0, sino que les da, por ejemplo, e elevado a ese cociente errado. O les puede dar un logaritmo evaluado en un cociente errado, o un seno o un coseno evaluado en una división de ese tipo. Entonces, en ese caso no podemos concluir que el posible límite sea infinito. ¿Bien? Tengan mucho cuidado con eso. Si quieren, ahorita hacemos un ejemplo de asíntotas que tengan problemas y que sea una función conocida evaluada en una división de este tipo, un número diferente de 0 entre 0. Entonces, ahí no podemos ser tan campantes y decir, oh, es un posible límite infinito. No, ahí a las malas tocaría hacer la tabla de valores, porque hay funciones que se comportan raro. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Pero bueno, cuando es división de polinomios y les da el número diferente de 0 entre 0, ya, posible límite infinito y se acabó. Eso fue lo que vimos para el primer examen parcial. Perfecto. Ahora vamos con las asíntotas horizontales. Bien. ¿Cómo se calculan las asíntotas horizontales? Bueno, básicamente las asíntotas horizontales es un límite hacia más infinito o un límite hacia menos infinito de la función. Cuando vean la clase de asíntotas, allá verán la definición formal, que aquí se las puse. Básicamente, una recta horizontal y igual a una constante, que en este caso la estamos llamando B1, es una asíntota horizontal a la derecha si el límite hacia más infinito de la función es un número, y en ese caso es el mismo B1. Bien. Y del mismo modo, podemos definir asíntota horizontal a izquierda. Fíjense que, ¿por qué utilizo dos definiciones distintas? Porque recuerden que pueden haber funciones que tienen límites hacia más infinito con un valor y el límite hacia menos infinito que sea otro valor. No tiene por qué ser la misma. Puede darse el caso que sean iguales, pero en general no tienen por qué serlo. Y gráficamente, la asíntota horizontal tiene este comportamiento. Entonces, si el límite hacia más infinito les dio B1, quiere decir que la curva se va a aproximar a esa línea horizontal, que en este caso es y igual a B1.
¿ok? Y se va a aproximar para valores muy grandes positivos. Y si miramos el límite hacia menos infinito, quiere decir que la gráfica se va a aproximar a la otra línea por el lado izquierdo, o sea, para menos infinito, y se va a aproximar el gráfico a esa función. Recuerden que cuando hablamos de la palabra aproximar, no quiere decir que no se toquen las líneas. O sea, uno a veces tiene en la cabeza que una asíntota no corta a una función, y eso es falso. Las asíntotas se pueden cortar con las funciones, porque realmente el concepto de asíntota está más relacionado a aproximarse. Y fíjense que si la curva tuviera un comportamiento así de feo, pues no pasa nada. Él se está aproximando a esa línea, o sea, se está acercando mucho. ¿Bien? Entonces, uno a veces tiene este concepto de que se acerca y no toca, pues es más por el concepto de asíntota vertical. Pero incluso hay ejemplos de funciones donde la función toca a la asíntota vertical. Y ustedes me podrían decir, pero ¿cómo, profesor, si las asíntotas verticales no se tocan? Bueno, hay funciones que tienen este comportamiento. O sea, que en x igual a a toca la asíntota, pero aún así es una asíntota. O sea, por un lado no se toca, pero pueda que por un pedacito sí. ¿Sí vamos bien? Y a veces en este tipo de ejercicios es donde uno queda como pensando, como que uno dice, ve, y bueno, ¿qué ocurrió acá? O le hacen a uno una pregunta de este tipo y lo dejan a uno pues pensando. Entonces, tengan en cuenta que una función sí puede tocar una asíntota. Y en el caso de las horizontales, tiene incluso más posibilidades de tocar. Fíjense que para una asíntota vertical solo se puede tocar una vez, si es que se toca. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque si esta gráfica tocara dos veces la asíntota, quiere decir que no es función, porque habrían dos valores en X asociadas a través de la relación que esté analizando. Y pues, si tocara dos veces, o sea, si existieran dos valores en Y para una misma X, pues ya no es función. Entonces, las asíntotas verticales, si se tocan, solo se puede tocar una vez. En cambio, las horizontales, si usted quiere, se puede tocar todas las veces que quiera. No hay ningún problema. Porque precisamente es una línea horizontal. Y pues, no hay lío a la hora de cortar una línea horizontal. ¿Listo? Pero bueno, tenemos que calcular límites hacia más o hacia menos infinito. Dejemos tanta carreta. Entonces, vamos a tomar la función que está acá. Ya está. Y vamos a mirar el límite de esta función hacia más infinito. Cuéntenme cuánto da eso. ¿Se acuerdan cómo era que hacíamos límites de divisiones de polinomios? Bueno, de una forma rápida. Porque también hay otra forma que también vimos, que es utilizando L'Hopital, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes, entre comillas, evalúan, esto les da una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. O sea que teóricamente se podría utilizar L'Hopital. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo con lo que les expliqué. ¿Por qué? Porque si lo hacen por L'Hopital, creo que se van a demorar más. Y la idea en un examen es hacerlo de la forma más rápida, ¿no? Recuerden que yo les había enseñado que pues calcular el límite de una división de polinomios equivale a calcular el límite de la división de los términos líderes arriba y abajo. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Que esto lo vimos, pues, haciéndolo de la forma larga. Y a la final yo les decía, bueno, si ustedes dividen por la potencia mayor, estos términos que sean de potencia más pequeña, pues se van a ir para cero. Entonces no nos interesan. Solo nos interesan los de potencia mayor arriba y potencia mayor abajo. O sea, el término líder de arriba y de abajo. O sea que esto sería límite cuando x tiende a más infinito de x a la 2 entre x. Aquí podemos simplificar.
Creo que sería una X, o sea que te queda X solita, ¿verdad? ¿Y cuánto nos da ese límite? Límite cuando X va para infinito de X. Pues esto da infinito positivo, ¿no? Porque la X va para infinito, o sea, la X toma valores muy grandes positivos. Y como aquí tenemos la misma X, pues eso se va para infinito automáticamente. Entonces, en este caso, la asíntota horizontal por la derecha, porque estamos mirando el límite hacia más infinito, no existe porque no me está dando un número. Recuerden que para que la asíntota horizontal exista, te tiene que dar un número, que aquí le estamos llamando B1 o B2. Ustedes dirán, no, y ahora me toca hacer el límite hacia menos infinito. Bueno, teóricamente sí, pero recuerden que cuando hacíamos límites de división de polinomios, hacerlo por izquierda, o sea, hacia más infinito o hacia menos infinito, era la misma cosa, porque el proceso era el mismo. O sea, si ustedes miran este mismo límite y en vez de ponerle más le ponen menos, pues es la misma cosa hasta cierto punto. Entonces, ¿hasta dónde es la misma cosa? Hasta acá. ¿Por qué? Porque si su límite ahora fuera para menos infinito, como la X tiene potencia impar, pues esto nos da menos infinito. Pero es casi lo mismo. O sea, hasta cierto punto era la misma cosa. Lo único es que si la X se va para menos infinito, o sea, si la X toma valores muy grandes negativos, pues la misma X, que es la que tenemos acá, se va para menos infinito, o sea, toma valores muy grandes negativos automáticamente. Entonces, fíjense que si es división de polinomios, pues hacer asíntotas horizontales tiene cierta facilidad, porque si tú haces el límite hacia más infinito, va a ser copiar y pegar el límite hacia menos infinito, por lo menos hasta cierto punto. ¿Vamos bien? Entonces, aquí pues ya podemos concluir que no hay asíntotas horizontales, ni por izquierda ni por derecha. Ok. Y ustedes dirán, ah, acabé, no hay más. Bueno, tristemente no. Hay otro tipo de asíntota muy lindo que se denomina una asíntota oblicua. Y ya les voy a contar. Bueno, la asíntota oblicua es una generalización de la asíntota horizontal. Cuando hablamos de rectas oblicuas, pues quiere decir que es una recta que no es horizontal. Entonces, las asíntotas oblicuas tienen como la misma idea de las asíntotas horizontales. Aquí era que la gráfica se aproximaba a una línea horizontal. ¿Bien? ¿Qué pasaría si yo les dijera que ahora la gráfica se va a aproximar a una línea cualquiera que no es horizontal? Pues el comportamiento va a ser, bueno, vamos a mirar primero el comportamiento para hacernos spoiler, que básicamente una asíntota oblicua, pues es que para valores muy grandes positivos, la gráfica se aproxima a esa recta, pero ya no es una recta horizontal, sino una recta que tiene pendiente y tiene intercepto. Y lo mismo por el lado izquierdo. Entonces, acá también es interesante porque acá pueden haber comportamientos también raros. Digamos que la curva corte indefinidamente la asíntota oblicua. Pero fíjense que ahora el comportamiento es un poquito más feo. Y para calcular las asíntotas oblicuas hay un proceso, que en este caso, primero tenemos que calcular este límite, si es la asíntota oblicua por derecha, o sea, la que se va para más infinito, y luego se calcula el intercepto haciendo este otro límite. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo de todas maneras en el video de asíntotas les explico de dónde es que salen estas dos fórmulas, que es lo que está aquí abajito, que se aplica límite y se obtiene M1, y pues de esta misma ecuación se despeja B1 y se aplica límite y se obtiene la otra ecuación. O sea, este M1X se pasa al otro lado a restar y les queda que B1 es aproximadamente igual a f de x menos M1X.
Y si aplicamos el límite al infinito, pues ya tenemos esta definición que está acá. Entonces, la construcción de las fórmulas de asíntotas oblicuas es bonita, pero por ahora no nos interesa tanto eso. Nos interesa más aplicarlo. Entonces, vamos a mirar las asíntotas oblicuas por derecha. Pero entonces, vamos a usar primero esta definición, que es para calcular M1. Si quieren M1 lo vamos a poner acá. Entonces, M1 es igual a ese límite, si es que existe. Porque bueno, también puede darse el caso de que no exista. Este es el límite cuando x tiende a más infinito. Bueno, la función ¿cuánto fue? Esta. X a la 2 menos x menos 1 dividido, perdón, entre x menos 1 entre x. Fíjense que ustedes copian y pegan quién era f. Y pues yo sé que a ustedes les gusta con color, pues pongámoslo con color. Perfecto. Entonces, reemplazamos quién es f y ahora vamos a hacer ley de la orejita. Este se va con este y este con este. Ok. Aló, qué pena. Creo que por un momentico se me fue el internet. Pero ya. ¿Sí me oyen? Aló. Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a hacer ley de la orejita. Esto sería el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 2 entre x menos 1 por x. Podemos multiplicar lo que está en el denominador, el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 2 entre x a la 2 menos x. ¿Y cuánto es ese límite al infinito? Cuéntenme. ¿Será que nos da indeterminado otra vez? ¿O se va para más o para menos infinito? ¿O nos da un número? Ujú. Bueno, ya Profe, que estamos... eso da 0, ¿no? No, a mí me da 1. Ay, sí, da 1, sí, profe. ¿Por qué? Bueno, porque es que en este caso se simplifica el x a la 2 de arriba con el x a la 2 de abajo y te da 1 directamente. ¿Listo? Aquí se simplifican los dos elementos que están acá. Este se simplifica con este. Quiere decir que ya calculamos quién es M1. Entonces, en este caso, M1 es 1. Profe, pero ahí no queda menos x en el denominador. No. No, porque tú tomas el de mayor potencia, o sea, el término de mayor potencia arriba y el término de mayor potencia abajo. Y fíjate que la mayor potencia arriba es x a la 2 y la mayor potencia de abajo también es x a la 2. ¿Vamos bien? Bien. Ok. Perdón, es que me fui, que es M1. ¿Qué pasó, Moisés? Es que me fui un momento. M1. Ajá. Ah, es que estamos calculando las asíntotas oblicuas.
Y para hacer la asíntota oblicua, tú necesitas calcular la pendiente de la recta, que la estamos llamando M1, y el intercepto B1, que es el que vamos a calcular ahorita. ¿Listo, Moisés? Vale. Ok. Entonces, ya calculamos M1, o sea, quiere decir que sí debe haber una asíntota oblicua. Si ustedes calculan M1, automáticamente la asíntota oblicua debe existir. Por otro lado, pues vamos a mirar si hay B1, que debería también existir, pero bueno. Entonces, B1 es igual. Profe, Cuéntame. ese límite no es calculado por menos infinito tampoco, también. Sí, pero ahorita hacemos el análisis. ¿Listo, Marco Tulio? Ok, profe. O sea, por ahora hagámoslo todo con más infinito y luego miramos qué pasa si le cambio a menos infinito. ¿Listo? Bueno, Entonces sería el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Recuerden que la función... Acá. Ah, le puse el mismo color. Pongámosle otra cosa. Pongámoslo verde. Ya. Entonces la función era x a la 2 sobre x menos 1. X a la 2 entre x menos 1 menos m1, que es 1 por x. Ustedes reemplazan quién es la función, que es esta, y quién es la pendiente, que fue lo que acabamos de encontrar, que fue 1 precisamente. ¿Vamos bien? Y ahora debemos calcular ese límite hacia más infinito. Pero primero tienen que hacer la resta de fracciones. Entonces comiencen. ¿Cuánto les da esa resta de fracciones? Les voy a dar 2 minuticos para que me hagan esta resta y para que calculen el límite de una vez. Bien, entonces comiencen. Y mientras yo voy, mira yo una cosita. Entonces, 2 minutos vengo. Dale.
Listo. ¿Cómo les fue? Bien, profe. Bueno, tuvieron que haber llegado a límite cuando x tiene más infinito, x a la 2, x por x menos 1, entre x menos 1. Aquí tenemos que hacer propiedad distributiva y de paso multiplicar el signo, ¿no? O sea que esto es Sí, límite. profe. Cuando x tiene infinito, de x a la 2 menos x a la 2, y menos por menos da más. Entre x menos 1. En Al este final da lo caso mismo que el otro. nos da 1. Pero bueno, en este caso, y si calculan ese límite al infinito, nos da 1. Yo aquí les voy a dejar, pues para que se acuerden, toman potencia, bueno, el término líder arriba y el término líder abajo, que es x. Les queda x sobre x, la división te da 1 y el límite de una constante es la misma constante, o sea que te da 1. Perfecto. Entonces de acá podemos concluir que B1 es 1. Y ya con eso podemos escribir la fórmula de la asíntota oblicua. Entonces, la asíntota oblicua por derecha es y igual a m1x más b1, que en este caso b1 es 1 y m1 creo que también nos dio 1, ¿verdad? 1 por x más 1, o sea que y es igual a x más 1. Y esa sería la fórmula de la asíntota oblicua por derecha. Profe, una pregunta. Cuéntame, Marco, tú. Si digamos este límite llegara a dar algo indeterminado, entonces la No asíntota existe. existe. Ujú. Y si da cero también tampoco existe. No, si da cero, bueno, ya les iba a hablar también de eso. Puede darse el caso que, por ejemplo, ustedes calcularon asíntotas horizontales y le dio que hay asíntotas horizontales. En ese caso, no es necesario hacer asíntotas oblicuas. ¿Por qué? Porque si existe la asíntota horizontal, automáticamente ya es una recta que cumple la condición de ser asíntota. Entonces, las asíntotas oblicuas, si existe el límite, perdón, si existe la asíntota horizontal, esa misma asíntota horizontal es la asíntota oblicua. Oblicuo. ¿Listo? Ah, ok, profe. En el caso cuando la asíntota horizontal no exista, no quiere decir que no hayan asíntotas oblicuas. Tenemos que hacer los límites. ¿Listo? Entonces toca tener cuidado con eso, porque fíjense que este fue un ejercicio donde no había asíntota horizontal, pero sí había asíntota oblicua. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, pero ahorita les voy a enseñar como esas simplificaciones. Por ejemplo, si a usted les da que tiene asíntota horizontal, no es necesario hacer la asíntota oblicua. Si la hacen, les va a dar que la pendiente, adivinen cuánto es. O sea, para que esta recta se vuelva horizontal, la pendiente cuánto debería ser. Cero. Ah, muy bien. Entonces, les va a dar que la asíntota oblicua, la pendiente es 0. Pues quiere decir que la asíntota tiene que ser horizontal. ¿Vamos bien? Ok, profe. Entonces, hay casos en donde no es necesario hacer la asíntota oblicua. Por ejemplo, cuando existe la asíntota horizontal. Bien. Pero bueno, ahorita sí podemos analizar lo de los límites a infinito y ahora a menos infinito, porque ustedes me dirán, no, ahora toca hacer todo el proceso con menos infinito. Bueno, la respuesta es sí, le tocaría hacerlo todo con menos infinito. Pero si ustedes están haciendo división de polinomios, pues ese es uno de los casos más amenos para calcular límites al infinito o menos infinito, porque el proceso es el mismo. Entonces, si usted le pone aquí un menos, pues le va a dar la misma cosa. Es copiar y pegar 2 veces lo mismo. ¿Sí se dan cuenta?
Entonces, si estuvieran haciendo la asíntota oblicua por izquierda, sería con menos, 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 hasta lo último. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de 1, les da 1. O sea que tenemos una recta oblicua por el otro lado que tiene la misma pendiente del lado derecho, o sea, del que se iba hacia más infinito. Y si calculamos el límite hacia menos infinito de esa resta, que es f de x menos m1x, pues vamos a llegar a la misma conclusión de el B1. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Cuando ustedes calculen asíntotas oblicuas de funciones que sean división de polinomios, automáticamente la asíntota oblicua por derecha es la misma por izquierda. Entonces, la asíntota oblicua por derecha y por izquierda es la que encontramos ahorita. Pero es solo porque es división de polinomios. Si fuera una función diferente, puede darse el caso de que tenga asíntotas oblicuas por un lado diferentes a la asíntota oblicua por el otro lado. O sea, por ejemplo, una cosa así, que tenga una línea por un lado y otra línea que se aproxima por otro. ¿Vamos bien? Entonces, toca tener cuidado con esos límites al infinito. Bien. Ok, perfecto. Vamos para el paso 3. Entonces, vamos a hacer un análisis de la primera y la segunda derivada, pero entonces aquí le estamos agregando algo adicional. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la tabla de concavidades y para mirar si era creciente o decreciente, solamente estábamos tomando puntos críticos y posibles puntos de inflexión? Hasta ahí fue que lo hicimos en las clases pasadas. Pero aquí le estamos agregando algo y es que también tenemos que tener en cuenta las asíntotas verticales. Esas son las únicas asíntotas que pueden generar problemas en un análisis de concavidades o de máximos y mínimos, etcétera. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿por qué se agregan? Pues a veces en las asíntotas pueden haber cambios de concavidad o puede que no. Entonces, en algunos libros ignoran esta parte porque usualmente las mismas asíntotas son o posibles puntos de inflexión o puntos críticos. ¿Listo? Pero en general eso no es cierto. Pueden haber asíntotas que no sean ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Entonces, yo aquí les estoy agregando las asíntotas porque, como les digo, hay funciones que se comportan feo. En especial, por ejemplo, las trigonométricas, pero que sean divisiones entre senos y coseno, es decir, tangente, secante, cosecante, cotangente. ¿Listo? Esas funciones tienen una infinidad de asíntotas verticales. ¿Bien? Entonces, a veces uno cuando calcula puntos críticos y posibles puntos de inflexión, se come las asíntotas. Y ya con comerse las asíntotas, pues va a tener un análisis muy malo de concavidades o de máximos y mínimos, puntos de inflexión, etcétera. ¿Listo, chicos? Entonces, esto lo agrego solamente por si tienen que trabajar alguna vez una función rara, realmente más complicada que dividir polinomios. Con las divisiones de polinomios, a veces a uno le quitan esto y ya, y se lavan las manos. ¿Bien? Pero no, yo no me voy a lavar las manos. Ok, entonces hagamos un listado de quiénes eran los puntos críticos, los posibles puntos de inflexión y las asíntotas verticales. Creo que en nuestro caso, bueno, nos tenemos que devolver. Entonces, de puntos críticos eran 0, 2 y 1, ¿verdad? Que eran estos 3 puntos que están acá. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Axel. Acá puedes bajar un poquito. Voy. Espérate, yo escribo porque después se me olvidan quiénes eran los Ajá. puntos críticos.
era x igual a 0, 1 y 2. y 2. El otro eran los posibles puntos de inflexión. Que en este caso nos había dado que era x igual a 1. Y la asíntota verticales, que en este caso solamente había una asíntota, y creo que también era x igual a 1. Ahora sí, cuéntame, Axel. Muy bien, puedes bajar un poquito. Pues. ¿Bajar o subir? Subir. Pues, Ok, cuéntame. profe, otra vez la pregunta de ahorita, solo que no me quedó bien claro. Ujú. Cuando dividimos x sobre x menos 1, Ajá. ahí pues da 1, pero entonces en el denominador, ese menos 1, Tú lo ignoras. Acuérdate que acá estamos haciendo un límite hacia más o hacia menos infinito. Y yo les había, bueno, hecho ejercicios de límites al infinito por dos lados. Uno, que era el lado largo, que era tomando la potencia mayor arriba y abajo. Se dividía sí, sí, todo sí. por la potencia mayor y nos dábamos cuenta que los que no tenían potencia mayor se iban para cero. Pero después yo les dije, bueno, para que no se maten tanto la cabeza, tomen el término mayor de arriba, o sea, el término de mayor grado arriba y el término de mayor grado abajo. Y básicamente va a pasar algo parecido a lo que hicimos acá, mira. O sea, tú ignoras el término que no es de mayor grado, que en el caso de abajo era menos 1 y en este caso es menos x. Entonces tú borras cualquiera que no sea el término de mayor grado. ¿Listo, Axel? Ok, bien. Y te va a quedar, en el caso de abajo, x sobre x, que eso te da 1. Pero recuerda que este proceso es válido porque estamos haciendo límites hacia más o hacia Al menos infinito. infinito, solo en esos casos. Ok, bien. ¿Listo, Axel? Muchas gracias. Dale, Axel. Bien. Que bueno, sí, aquí me salté varios pasitos, pero pues quería que los hicieran también. Entonces, bla, bla, bla. Bien, ahí faltaba. Listo. Entonces, vamos a hacer el análisis de signos de la primera y la segunda derivada con estos puntos críticos, puntos de inflexión y asíntotas verticales. Pero bueno, ustedes me podrían decir, pero profesor, hay un punto que se repite en todo. Sí, el 1 se repite en todo. ¿Sí se dan cuenta? Pues no tenemos que contarlo 3 veces, con que ustedes lo cuenten una vez ya. O sea, vamos a tomar los puntos que están ahí, pero sin contar repeticiones. Es decir, arriba en los puntos críticos ya estaba contando el 1. Entonces aquí no tengo que volverlo acá a contar ni acá. Entonces lo podemos ignorar y quedarnos solamente en este caso con los puntos críticos, que son 0, 1 y 2. ¿Vamos bien? Si, por ejemplo, nos hubiera dado otro punto posible de inflexión que fuera x igual a menos 3 y otra asíntota que hubiera sido x igual a 7, pues nos quedaríamos también con esos puntos que no están acá. O sea, ustedes solamente van a ignorar los que estén repetidos o los que ya hayan contado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el x igual a 1 ya está contándolo acá, no tiene que volverlo a contar. O sea que, por ejemplo, en este caso, si fuera así, sería 0, 1, 2, menos 3 y 7. Y con ellos es que ustedes harían el análisis del cementerio para la primera y para la segunda derivada. ¿Vamos bien, chicos? Pero bueno, recuerden que este era un ejemplo, ¿no? O sea, ese menos 3 y ese 7 lo metí ahí, pues como para mirar si existieran otros puntos que no fueran puntos críticos. Pero pues en este caso solo contaríamos el 0, el 1 y el 2. Y estos no necesitamos contarlos porque ya los conté. O sea, el 1 ya está en los puntos críticos, entonces lo puedo ignorar los unos que siguen ahí. Entonces vamos a hacer la tablita, que esto también lo vimos en clase, aunque no con lo de asíntotas, etcétera. Pero pues solo se le agregaba una cosita y ya.
¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, recuerden que para hacer el análisis de signos, tienen que ordenar desde el más pequeño al más grande a ese conjunto de números, que en este caso son solamente el 0, el 1 y el 2. Entonces, en este caso es 0, 1 y 2. Aquí voy a poner unas lineecitas como de división. Recuerden que estos puntos no tienen que ponerse en este mismo orden. Y ustedes me podrían también decir, profesor, y más ejemplos. Bueno, yo les acabé de publicar un video con otro tipo de ejercicio, pero en este caso es un tipo de ejercicio donde no hay asíntotas de ningún tipo, que es cuando estén analizando el dibujo de una función polinómica, por ejemplo. En ese tipo de funciones no hay asíntotas, gracias a Dios. Entonces, los invito para que vean ese video y analicen todo el trabajo, que pues siempre fue interesante, porque nos tocó hacer división sintética. Y por ejemplo, esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Listo? El análisis de los signos de la primera y de la segunda derivada. Este es del ejemplo que está en el video que les digo. Ahora vamos a hacer el de acá. Entonces, vamos a tomar representantes en cada uno de los huequitos que quedan al poner esos tres números en la recta real. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un número que sea más pequeño que 0. Por ejemplo, puede ser -1 o -2 o -3, el que ustedes quieran. Pero lo que importa es que viva en ese intervalo. Acá alguien que esté entre 0 y 1, por ejemplo, .5, .2, .3, el que ustedes quieran, vuelve y juega. No, no es obligatorio que escojan el mismo que yo. Acá, por ejemplo, podría ser 1.2 o 1.5 o el que a ustedes les guste que esté entre 1 y 2. Y alguien mayor que 2, por ejemplo, el 3. Y ya, no hay más lugares para poder escoger representantes. Y ahora vamos a poner en el lado derecho la primera derivada y la segunda derivada, que creo que por aquí las habíamos puesto aquí. Esta es la primera derivada y la segunda derivada, bueno, puedo pegarla acá, copiarla y la borro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? La voy a poner acá pequeñita, segunda derivada, primera derivada. Bueno, recuerden que para su examen yo les recomiendo que lleven calculadora, porque van a tener que calcular ciertos valores, que en este caso serían estos representantes, ustedes los van a evaluar en la primera derivada y en la segunda derivada. Bueno, por cosas de tiempo yo lo haré rapidito, pero pues es evaluar -1 aquí, ¿ok? Que en ese caso, al evaluar -1, esto nos daría de signo más. Por favor, verifiquen en su calculadora. Sí, porque nos daría 1, 1, 2, 3. Da positivo. Luego, entre 0 y 2, si fuera .5, nos da negativo. A este lado nos da negativo. En este también.
Recuerden que es evaluar 0.5 en la primera derivada, 1.2 en la primera derivada. Y el signo es el que ponemos ahí. ¿Vamos bien? Y si reemplazamos 3, la primera derivada nos da positivo. Entonces ya con eso tenemos los signos para la primera derivada. Los signos para la segunda derivada son bien interesantes porque al evaluar -1 nos da negativo, al evaluar 0.5 también nos da negativo, pero cuando evaluamos 1.2 y cuando evaluamos 3 nos da positivo. Vuelvo y les digo, verifiquen, por favor. O sea, evalúen, porque es que el día del examen lo van a tener que hacer ustedes. ¿Listo? Y recuerden que en clase, pues yo ya les expliqué cómo se hacía, que es solo evaluar. Entonces no le veo sentido a que lo tenga que Profe, hacer una así. pregunta. Cuéntame, Karen. ¿Qué es el examen? ¿Qué? Perdóname, ¿qué? No te entendí, Qué Karen. pena, que qué día es el examen. Ah, Que qué día es el examen. pues estoy intentando conseguirme un salón el día lunes. Por eso no les he confirmado si el domingo o el lunes. Me responden, creo que a más tardar mañana. Pero pues con todo este problema de la movilidad, el encargado de salones no me ha respondido nada. Entonces, pues no sé si no, pues me imagino que no ha ido a trabajar. Entonces, estoy en las mismas. Pero tengo muchas ganas de hacerlo el día lunes. Y si se puede, sería de 4 a 6. Listo, profesor, gracias. ¿Listo, Karen? Bueno, entonces recuerden, se evalúa la primera derivada, la segunda derivada y se miran los signos de el valor que les da cuando reemplacen. Entonces, ya con esto pueden analizar qué pasa en cada uno de los intervalos que están ahí. Entonces, si la primera derivada es positiva, la función es ¿qué? ¿Qué podemos concluir si la primera derivada es positiva? ¿Qué pasó, Juan? Profe, que la gráfica crece, ¿no? Muy bien, la función es creciente. Y si la segunda derivada es negativa, ¿eso qué quiere decir? Alejandra. Señor profe, Que si la segunda derivada es negativa, ¿qué quiere decir? ¿qué? No, no porque es la segunda derivada. Acuérdate que la primera derivada te dice si crece o decrece. Y la segunda derivada, ¿qué es lo que decía? Karen, Axel, Daniel, Daniela, Moisés. Era una asíntota. No, es cóncava hacia ¿Hacia arriba o hacia abajo. abajo? Cuando la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. ¿En dónde? En el intervalo donde estemos parados, que en este caso sería desde menos infinito, porque acuérdense que vamos desde la izquierda hasta el 0. En el intervalo menos infinito, 0. Bueno. También les recomiendo mucho que repasen todo esto porque grave, si no se acuerdan qué dicen los signos de las derivadas o de la segunda derivada. Entonces, acá, la segunda derivada es negativa,
quiere decir que la función es decreciente. Y la segunda derivada también es negativa, quiere decir que es decreciente y cóncava. Acá podemos ponerle i. Y cóncava hacia abajo. ¿En qué intervalo? ¿En qué intervalo estamos parados? 0,1. Muy bien, Axel. En 0,1. Ahora vuelve y juega. La primera derivada, perdón, es negativa. Entonces quiere decir que es la función decreciente. Entonces f es decreciente. ¿Y cóncava hacia dónde? Hacia arriba. Muy bien. Y cóncava hacia arriba. ¿En dónde? De 1 a 2. En 1, 2. Muy bien, en el intervalo 1, 2. Y por último, la función es creciente y cóncava hacia arriba en el intervalo 2 más infinito. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Vamos a mirar la función, o sea, la f de x original, que era esta. Y yo les voy a decir unas cositas, les voy a preguntar unas cositas. Esta es la función original, ¿no? O sea, no le vamos a poner más. Esto es f de x. Bien. Y si quieren la ponemos en una nube. Bueno, fíjense que de los puntos que escogimos, esa función puede tener imagen o puede que no en los valores que tomamos para hacer el cementerio. Entonces les pregunto una cosa, ¿la imagen en 0 existe? Porque fíjense que es 0, 1 y 2. Entonces, en cada uno de esos valores que hicieron la división, vamos a mirar si la función tiene imagen o no. Entonces, en este caso, les pregunto, ¿tiene imagen en 0? O sea, ¿la imagen en 0 existe o no? ¿Ustedes qué dicen? Recuerden que tienen que evaluar en la función 0. Entonces, donde aparezca la x, pongan un 0 y miren a ver si les da un número o no. En este caso, la imagen en 0 existe, porque les quedaría 0 al cuadrado sobre 0 menos 1, que es 0 dividido en menos 1, que es 0. Entonces, f de 0 existe. En 1 hay problemas, porque es que cuando tú evalúas x igual a 1, te da 0 en el denominador. Quiere decir que la imagen en 1 no existe. F en 1 no existe. Y más aún, creo que sabemos que en 1 es una asíntota, ¿no? X igual a 1 es una asíntota vertical. ¿Listo? Y el otro valor, que es en 2, entonces si ustedes reemplazan la x por 2, arriba les va a dar 4 y abajo les va a dar 2 menos 1, que es 1. O sea, que es 4 sobre 1, que es 4. O sea que la imagen en 2 también existe. Ustedes dirán, ¿por qué es importante que las imágenes existan o no? Bueno, porque es que si la imagen existe, quiere decir que al dibujar, el comportamiento, pues, no tiene ningún comportamiento raro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ahora lo que tenemos que mirar es dónde hay cambios de signo, ya sea en la primera derivada o en la segunda derivada. Entonces, creo que hay cambio de signo en la primera derivada en dos lugares. Una, cuando cambia de positivo a negativo. Y en ese caso pasa lo siguiente. Fíjense que la función fíjense que es creciente y cóncava hacia abajo, ¿no? Que eso es lo que me dice esto. Entonces, ¿cómo es el gráfico de una función que sea creciente y cóncava hacia abajo?
Entonces crece y es cóncava hacia abajo, algo así, ¿verdad? Y luego te dice que es decreciente y cóncava hacia abajo. Entonces decrece y cóncava hacia abajo, así. Bueno, yo les pregunto una cosa. Como la imagen en cero existe, quiere decir que hay un punto que une el primer comportamiento con el segundo. Entonces, si la función tiene este comportamiento, ese punto en x igual a 0, ¿qué es? ¿Será un máximo o un mínimo? Al cambio de concavidad. No. Fíjate, Axel, que la función crece por un lado y decrece por el otro. Entonces, un punto que tenga este comportamiento, ¿cómo era que lo llamábamos? ¿Un máximo? Muy bien, es un máximo local. Local. Ah, sí. Entonces, acá como conclusión, ya que la imagen en cero existe, porque si la imagen en cero no existe, no podría ser un máximo local. Y ustedes miran, ¿pero por qué? Si va a tener el mismo comportamiento. Bueno, pueda que tenga el mismo comportamiento, pero es que aquí hay un hueco, porque la imagen no existe. Entonces, ese punto que entre comillas haría el papel de máximo, no está. Entonces, no habría un máximo. ¿Listo? Entonces, es que toca estar muy pendiente si la imagen existe o si la imagen no existe. Si la imagen existe, básicamente es un valor que pega el comportamiento de un lado con el comportamiento del otro. Entonces, ahí sí no tenemos problema de asegurar que este punto es un máximo local. Entonces, la primera condición o conclusión es que hagámosla con, bueno, verde. X igual a 0 es un máximo local. Bueno, en la primera derivada también hay otra parte donde hay cambio de concavidad y es acá, perdóname, hay cambio de signo y es acá, que cambia de menos a más. Entonces aquí es decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces decrece y cóncava hacia arriba es algo así. Y luego crece y cóncava hacia arriba también, o sea que es algo así. Pero vuelve y juega. Este comportamiento es cierto porque hay un punto que ayuda a pegar los dos comportamientos. ¿Qué es ese pegante? Es que la imagen en 2 existe. Si la imagen en 2 no existiera, vuelve y juega. Yo no puedo concluir que hay un máximo o un mínimo local. ¿Listo? Pero bueno, en este caso, como si existe, listo. Ese puntito verde que el que dibuje acá es el pegante. ¿Listo? Entonces, cuéntenme, un punto que tenga este comportamiento, ¿cómo se denomina? ¿Máximo o mínimo? Mínimo. Muy bien, Axel. Sería un mínimo local. Mínimo local. Entonces, x igual a 2 es un mínimo local. Y ustedes me podrían preguntar también, bueno, profesor, ¿y puntos de inflexión? En la segunda derivada hay un cambio de concavidad que es acá, ¿no? O sea, un cambio de signo, que cambia de menos a más. Ustedes me podrían decir, ah, pero es que aquí es decreciente y cóncava hacia abajo, o sea que es algo como así, y luego decrece y cóncava hacia arriba, o sea que es así. Y ustedes podrían llegar a pensar que aquí hay un punto que los une, pero fíjense que no lo hay porque la imagen no existe. No existe. Y más aún, ustedes ya me dijeron que era una asíntota. Entonces ya con eso, o sea, si ustedes tienen un punto que es asíntota, ese punto no puede ser ni máximo, ni mínimo, ni punto de inflexión. ¿Bien? Porque precisamente es una asíntota. Entonces, con la asíntota, uno lo que sí puede saber, pues más o menos, es indicar lo siguiente. Como esta es una asíntota vertical, me están diciendo que es decreciente y cóncava hacia abajo. O sea que es algo como así. Decreciente y cóncava hacia abajo. Y podemos poner la flechita hacia abajo porque está decreciendo. Y ahora te dice que es decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces, si es decreciente y cóncava hacia arriba, tiene que ser algo como así.
Porque miren, decrece y es cóncava hacia arriba. ¿Sí vamos bien? Ah, sí. Una. O, no. Ujú. ¿Oblica? ¿Alcancé a ser? ¿Oblicuo o no? No, esa es una asíntota vertical. ¿Listo? Que fue lo que habíamos hecho antes. Ah, sí, sí. Entonces, con esto más o menos conocemos el comportamiento para estos valores e identificamos quién eran máximos, mínimos o puntos de inflexión. En este caso no hay puntos de inflexión, pero sí hay máximos o mínimos. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, ya acabamos. No, yo creo que me voy a gastar los últimos 9 minutos que quedan. ¿Por qué? Porque falta otro paso. Ah, espérate. Sigue el siguiente paso, que es hacer una tablita de valores. Paso 4, míralo. Se hace una tabla de valores para la función f de x. Fíjense que no es la derivada, es la f original con los puntos de máximo, mínimo o puntos de inflexión. Pero fíjense que estos ya son máximos, los mínimos o los puntos de inflexión que se encontraron en la tabla anterior. ¿Listo? Entonces voy a copiar y pegar ese paso 4 acá. Entonces, les pregunto una cosa, ¿cuáles fueron los máximos, mínimos o puntos de inflexión que encontramos? Creo que solo encontramos dos puntos, uno que era de máximo y uno de mínimo, y ya. Pero Entonces, esta tabla es bien cortica. ¿Vamos bien, Axel? sí, sí. El 0, el 2 y Y ya, porque recuerda que solamente son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Y en este caso no hay puntos de inflexión porque donde hay cambio de concavidad era una asíntota. Entonces, yo no la cuento. Recuerden que los puntos de inflexión también tienen que ser valores que la gráfica toma. ¿Listo? Por bien. eso es que uno verifica que las imágenes existan Existen. antes de concluir si es un máximo o un mínimo o un punto de inflexión. ¿Listo? Perfecto. Entonces, hagamos la tablita rápido. X y f de x. La verdad es una tabla chiquita, no tenemos que hacerla tan grande. Que sería x contra la función que es x a la 2 entre x menos 1, que en este caso es 0 y 2. Entonces, cuando la x es 0, cuando la x es 2. Y si ustedes quieren, pueden escribirle al frente qué era cada una, como para que se acuerden. Este era un máximo, máximo local, y este era un mínimo local. ¿Listo? Y evaluamos la función en 0 y en 2. Entonces, si lo evalúan en 0, la imagen les da 0. Y si lo evalúan en 2, arriba les da 4 y abajo les da 1. O sea que es 4 sobre 1, que es 4. Y ya con esto podemos hacer el dibujo aproximado de lo que ustedes están haciendo. Entonces yo creo que el dibujito lo voy a hacer aquí abajo. Yo creo que cabe acá. Acá lo podemos hacer chiquitico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el...? Ah, pero espérame que todavía me falta escribir cuál es el paso 5. Bueno, básicamente es graficar los puntos de la tabla de este paso 4 y dibujar las asíntotas de una vez. Déjenme y lo copio acá. Mira, paso 5. Entonces, graficar los puntos de la tabla que hicimos ahorita, del paso 4, en un plano cartesiano junto con las asíntotas. Y luego dibujar el comportamiento de las funciones, que fue lo que hicimos en la tabla del paso 3, que es esta. Pero vamos a ir con calma. Primero dibujemos los puntos. Y bueno, también primero escribimos qué es el paso 5. Entonces, vamos a dibujar los puntitos que eran de máximo o mínimo local, que en este caso son 0 y 2. Entonces, cuando la x vale 0, la y vale 0, yo creo que acá podemos tomar las unidades de medida de a 1 en 1. Y cuando vale 2, la y vale 4. O sea que por acá. ¿Listo?
Esos serían los puntitos que están en la tabla de acá, que es una tabla de solo dos valores. Ustedes miran, bueno, ¿y esa tabla por qué tan chiquitica? Bueno, ya les voy a mostrar. Entonces, primero vamos a dibujar aquí en x igual a 1 la asíntota vertical. Acuérdense que esta línea verde, que era x igual a 1, es una asíntota vertical. Y acuérdense que también hemos encontrado una asíntota oblicua, que era y igual a x más 1, si no estoy mal. Mírala, y igual a x más 1. Entonces vamos a dibujar también la asíntota oblicua. Voy a dibujarla acá con azul. Entonces tenemos y igual a x más 1. Si quieren podemos hacer una tablita pequeñita para dibujarla, pero pues no tiene que ser ahí. Entonces cuando vale 0 te da 1 y cuando vale 2 te da 3. Entonces 0, 1 pasa por acá y 1, 3. Perdóname. Y 2, 3. Qué pena. 2, 3 por acá. Bueno, dejémosla acá y ahora sí la corro. Listo. Perfecto. Aunque espérate un momentico. Voy a hacer un poquito más larga. Perfecto. Ahora sí. Entonces, con esos dos puntitos, 0, 1 y 2, 3, pues dibujamos la asíntota oblicua que es y igual a x más 1. Perfecto. Bueno, ustedes dirán, ¿y ahora qué vamos a hacer con tanta cosa? Recuerden que esta tablita fue solo para dibujar la asíntota oblicua. Si quieren la pueden dejar más abajito, que no moleste. ¿Listo? Ok. Ahora sí, vamos a utilizar esta parte. En realidad solo me importa esto, que era la conclusión de interpretar la primera y la segunda derivada. Entonces en este caso, voy a ponerlo acá. La verdad puedo quitar esto. O sea, pues lo estoy poniendo, pero realmente no es necesario. Pero lo estoy poniendo solamente para irnos en orden. Entonces nos dicen que de menos infinito a 0, la función es creciente y cóncava hacia abajo. Entonces vamos a irnos con calma. Creciente y cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito hasta 0. Recuerden que este es 0. Aquí es 1 y aquí es 2, ¿no? Entonces, recuerden que cada cuadrito equivale a una unidad. Entonces, en ese intervalo, que es el que acabo de dibujar de amarillo, me están diciendo que la función es creciente y cóncava hacia abajo. Entonces, vamos a dibujar un gráfico que tenga ese comportamiento. Por ejemplo, hagámoslo con rosadito. Que sea creciente y cóncava hacia abajo. Entonces, por ejemplo, podría ser algo así. Así. Y ustedes dirán, puede ser así, por ejemplo. No, no puede ser así. ¿Por qué? Porque esta Por es la una asíntota. asíntota. Ajá. Recuerden que para valores muy grandes positivos, se supone que la curva tiene que acercarse a esa línea. Entonces, realmente no podríamos decir que este es el gráfico, sino que más bien algo así. Como es creciente y cóncavo hacia abajo, tendría que ser algo más o menos como así. Y O aquí como se viene que, acercando y se fue. ¿Vamos bien? sí. Tendría que tener un comportamiento más o menos así. Bien, yo lo hago un poquito mejor y ahí se fue. Bien. Entonces, creciente y cóncava hacia abajo en ese intervalo. Perfecto. Ahora vamos a ignorar esto y nos vamos para el intervalo que sigue, que es de 0, 1, ¿no? O sea, este que está acá. Porque me dicen que es decreciente y cóncava hacia abajo en 0, 1. Es decir, que si decrece y es cóncava hacia abajo, tiene que ser algo como así. Decreciente y cóncava hacia abajo. ¿Será que puede hacer esto? No, por la asíntota.
Por Muy bien. por la, Por eso es que uno primero dibuja las asíntotas, porque las asíntotas también te van a decir cómo es el comportamiento del gráfico. como sí, Entonces los acá tiene que extremos irse de la así, gráfica. hacia abajo. ¿Listo? Y ustedes dirán, ¿y usted por qué dibujó eso? Bueno, pues porque estamos acá, en el intervalo 0,1, que es ese pedacito. ¿Vamos bien? Juan, Bien. Moisés, Karen, Daniela, Daniel. Sí, pero Ok. Entonces, ya hicimos el dibujo de ese gráfico más o menos hasta el intervalo 0,1. Seguimos al intervalo 1,2, que sería este pedacito de acá. Te dice que la función decrece y es cóncava hacia arriba. Entonces, si es decreciente, fíjense que la función tampoco podría ser así, porque uno dice, ay, decreciente y cóncava hacia arriba. Bueno, sí, así está, pero el problema es que la línea verde es una asíntota vertical. Es decir, él no puede pasar a esa asíntota, sino que desde 1 a 2, él es decreciente, entonces podría pasar por acá y es cóncava hacia arriba. ¿Vamos bien? O sea que por acá se va hacia arriba. Entonces, decreciente y cóncava hacia arriba. En el intervalo 1, 2. ¿Listo? Ya lo hicimos. Y ahora es creciente y cóncava hacia arriba. Entonces, vuelve y juega. Usted no me podría decir, ah, creciente y cóncava hacia arriba. Entonces así. Y se acabó el dibujo. No. ¿Por qué? Bordeando la línea azul, la asíntota azul. Muy bien, porque es que la línea azul es una asíntota oblicua. Quiere decir que el gráfico se va a aproximar a esa línea oblicua para valores muy grandes positivos. Entonces, más o menos uno podría decir, bueno, ese gráfico como es creciente y cóncavo hacia arriba, pues debería ser algo como así. Va creciendo y es cóncavo hacia arriba, pero se va acercando a esa línea. Y se acaba, chicos. De esa manera pudimos hacer un esbozo o un gráfico muy aproximado al real. Pero ustedes me podrían decir, pero profesor, yo quiero mirar el gráfico real. Bueno, pues miremoslo. Porque también la idea es comparar a ver si lo que dice está bien o está mal. X a la 2 entre... Bueno, no. Primero hagamos las asíntotas. X igual a 1 y la otra era Y igual a X más 1. 1, ahora sí. Ah, mire, quedaron con los mismos colores del de ahorita. Y ahora sí, hagamos Y igual a X al cuadrado dividido entre X menos 1. Ah, qué bien. ¿Sí se les parece? Claro, qué bien. Entonces, vuelvo y les digo, si ustedes utilizan esto, con eso van a poder hacer un gráfico muy aproximado al real. Obviamente aquí el real es más lindo porque pues están tomando un montón de puntos. Espérate un momento. Crop. Entonces, de esta manera, ustedes se pueden dar cuenta. Bueno, es más, puedo hacerle un resize a esto, pues para que quede en la misma hoja. Denme un momentico y voy a hacerlo un poquitico más pequeño. O sea, yo utilicé unas unidades de medida que estaban bien, entonces pues solamente estoy cogiendo todo el gráfico y haciéndolo más chiquitico. Entonces no pasa nada con el gráfico. Pero quiero exponerlo acá para poderlo comparar con el gráfico real. Entonces, de esa manera, ustedes pueden decir, ah, me quedó bien o me quedó mal. Por ejemplo, con los ejercicios del taller. O sea, los invito a que miren el gráfico real luego de haber hecho todo el análisis, ¿no? Pues porque tampoco es que miren el gráfico en GeoGebra o en la
calculadora gráfica que más les guste y ya, y con eso estén contentos y sepan cómo es el comportamiento. No, yo creo que es mejor, primero hagan todo el proceso y luego verifiquen. ¿Listo? Entonces, de esta manera, pueden estar seguros y seguras que el proceso está bien. ¿Listo, chicos? Entonces, qué pena que me demoré 5 minutos más, pero quería dejar esto claro.